Siempre es grande el placer al decirles bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica de lunes 21:04. Maite Sarasola, buenas noches. Buenas noches, Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contenta de estar nuevamente por aquí. Con mucho para compartir, como sabemos viene siendo muy discutida la reforma de la seguridad social y no solo no hay consenso en general, ni en la sociedad ni en el sistema político, sino en la propia coalición de gobierno hay discusiones fuertes. Y hay preguntas que se siguen dando y parecen no tener respuestas claras. Por ejemplo, ¿se va a trabajar más y se va a ganar menos? En este marco, el PIT-CNT convocó hoy a un paro general para el próximo 23 de marzo. Como ustedes saben, este año muchos de los programas son pluritemáticos, así que abrimos otra página hacia el final y nos centramos en el caso de Pepín Rodríguez Simón, este empresario argentino que fue asesor de Macri cuando era presidente, que fue director de YPF durante su gestión y que tiene un pedido de captura internacional. Sabíamos que estaba en Uruguay, pidió calidad de refugiado, en esas anda las justicias entre decisiones y apelaciones, pero metemos el zoom en ese tema en un contacto con Argentina hacia el final del programa. Comenzamos este bloque con el tema de la reforma de la seguridad social y para eso recibimos en nuestra mesa a 3 diputados que integran la comisión especial que trata este tema justamente en la Cámara de Representantes. Los voy recibiendo de a uno. Jorge Alvear, integrante del Partido Colorado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Martín Sodano, Cabildo Abierto, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches por la invitación. Buenas noches y Sebastián Valdomir, Frente Amplio, bienvenido. Gracias por la invitación. 2 integrantes de la coalición, 1 de la oposición. Les voy a pedir titulares nada más porque después vamos a tener tiempo para desarrollar esto. Sabemos que el punto de acuerdo entre todos los partidos políticos es que una reforma es necesaria. Después, según los partidos, hay diferentes puntos de discrepancia. ¿Cuáles serían los principales según cada partido que ustedes integran? Comencemos por Cabildo Abierto. Puntos de discrepancias hay muchos. Hay muchos puntos, nosotros lo hemos dicho en comisión, están las versiones taquigráficas, tenemos del articulado más o menos unos 50 artículos en los cuales nosotros tenemos diferencias para poder trabajar. Y bueno, el tema es, como titular, para empezar, creo que es una evaluación si es una reforma de la seguridad social o una reforma jubilatoria. Muy bien, Partido Colorado. Sí, nosotros creemos que es una reforma necesaria, justa y que además asegura el futuro de las jubilaciones, el futuro del sistema y además para nosotros expande derechos. Es una reforma que logra mejores prestaciones para la gran mayoría de los uruguayos y especialmente en este caso para los de menores recursos. ¿Y desde el Frente Amplio? Este proyecto es una de las reformas más importantes de este periodo de gobierno. Es usual en nuestros trabajos en la comisión y fue también así en el Senado, que se remarca que todos los actores políticos de relevancia en el país suscriben que es necesario hacer modificaciones en materia de seguridad social. Lo que nosotros discrepamos es en los contenidos, porque vemos que hay muchos impactos que todavía no están siendo debidamente analizados por parte del gobierno y de la sociedad en su conjunto, y también en algunos casos nos está preocupando el proceso, porque esto empezó allá por en noviembre, se votó en un contexto muy atípico en el Senado en diciembre y ahora, bueno, arrancamos allá por el 7 de febrero y todavía estamos recibiendo delegaciones y como que vemos que hay una intención de apurar cuando habría que bajar un poquito la pelota al piso, barajar y dar de nuevo y analizar algunos impactos que vemos que pueden llegar a ser importantes en el futuro. Perfecto, sobre el tema de tiempos vamos a estar hablando más adelante. Como les decíamos al principio, el PIT-CNT convocó ahora un paro general para el 23 de marzo. Jorge. Sí, y en ese sentido la sociedad civil tiene cosas para decir, como en la reforma educativa también, como en tantos temas que atañen a este gobierno y a los gobiernos anteriores, y así siempre será, con la sociedad civil presente y con muchos protagonistas y personas que están en esos asuntos todos los días y están organizadas y hacen sus planteos. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social presentó un proyecto propio a comienzos de 2021 y dicen últimamente y a través de una presentación en la Comisión de Diputados que no han sido escuchados profundamente y que no es la reforma que ellos quieren y que sí habían presentado un proyecto alternativo. Pero bien, hoy no vamos a profundizar en esa visión que les quería mencionar porque me parece importante de pasada, sino en la visión general del PIT-CNT y la visión técnica económica de su Instituto Cuesta Duarte. Para eso nos vamos al móvil con Diego Martini Lemos. Diego Martini, te damos las buenas noches. Adelante, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Dónde estás?
Jorge, Maite, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Nos encontramos acá en la Plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo, donde hoy hubo una actividad, una convocatoria contra la reforma de la Seguridad Social que arrancó bien temprano y que ya finalizó. Y vamos a estar hablando con el economista Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte. Hugo, buenas noches, gracias por estar con nosotros en contacto. Y te quiero consultar por algo que vinculado a la reforma que se mencionaba recién en la mesa, donde, como te decía, hay un diputado de Cabildo Abierto, un diputado del Partido Colorado y un diputado del Frente Amplio. Se hablaba de una reforma que, ni que hablar que todos coinciden en que es necesaria una reforma, pero se hablaba de mejores prestaciones. ¿Vos lo ves así con esta reforma? Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. En realidad, justamente, nosotros desde el Instituto hemos tratado de aportar insumos que muestran justamente que no, ¿verdad? Que hay un planteo no solo de extender la permanencia en el trabajo, ¿verdad? Que las personas se retiren más tarde, sino además que accedan a prestaciones que van a ser más bajas. Y esto a esta altura, en un momento lo decíamos solo nosotros y había allí un cierto entredicho con algunos números que había presentado el Poder Ejecutivo, pero a esta altura tanto Simbe en su comparecencia al Poder Legislativo como recientemente el contador Camacho, ¿verdad? Que es un actuario que es una referencia dentro de lo que es el BPS y la seguridad social en general, terminaron llegando a conclusiones similares para nosotros. Va a haber un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores que van a acceder a prestaciones más bajas, incluso retirándose antes de lo que va a permitir esta reforma en caso de aprobarse. ¿De dónde van a salir los aportes que se van a estar brindando en esta reforma? Bueno, básicamente eso es uno de los grandes cuestionamientos que nosotros tenemos y por lo que consideramos que la reforma es inequitativa. Básicamente todo el costo, tú decías en la pregunta, es necesario hacer una reforma, hay temas demográficos que lo justifican, pero en esta oportunidad todo el costo de la reforma está previsto que lo carguen las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? No han habido ni una sola propuesta de, una contribución, un aporte adicional de sectores que estén en condiciones de hacerlo. Y ahí nosotros creemos que hay bastante tela para cortar, tenemos exoneraciones de aporte patronal muy importante, ¿verdad? Hay una serie de sectores que no pagan nada de aporte patronal. En otros casos, como la actividad rural, tienen un régimen muy beneficioso por el que aportan aproximadamente la cuarta parte del resto de los sectores de actividad. Evidentemente nos parece que en ese sentido hay inequidades para afrontar. La reforma quedó muy corta en el sentido de lo que es una concepción de justicia, de cómo enfrentar como sociedad y con el aporte de todos el financiamiento de una seguridad social adecuada, ¿no? En ese sentido no es una reforma, digamos, solidaria, por así decirlo, que más allá del propio sistema de seguridad social del BPS, ¿qué pasa también, y esto te lo agrego como pregunta, con las otras cajas, ¿no? Bueno, sin duda no. Para nosotros en el tema del financiamiento hay algunos componentes que no son para nada solidarios, pero además lo que tú planteabas, si bien efectivamente se plantea una convergencia a futuro de todos los subsistemas, y quizás ese es un atributo positivo que nosotros desde el movimiento sindical ya lo planteábamos en el año 2020 como un requerimiento de la reforma, atendiendo la realidad de cada uno, pero ir hacia ese proceso de convergencia. Evidentemente hay subsistemas como la caja militar, por ejemplo, que claramente está despegado del resto en cuanto a condiciones extraordinariamente beneficiosas, privilegios podríamos decir que son, tienen una transición similar a las demás. Y nosotros hubiéramos apostado por una transición mucho más corta, porque esas condiciones se equipararan mucho antes y no estuviéramos manteniendo durante décadas privilegios que implican que los militares se retiren a edades muy tempranas y con montos, con tasas de reemplazo, ¿verdad? Con porcentajes de lo que uno gana muy por encima de lo que es la realidad del BPS, ¿verdad? Si bien nos quedamos con el titular, y además es un tema súper difícil, súper complejo, me imagino para todos los actores involucrados, también lo es para los periodistas, el titular que sobrevuela entre la ciudadanía es la edad, ¿no? Ahora nos vamos a jubilar con 60, no nos vamos a jubilar con 60, sino con 65. ¿Qué pasa con lo que se toma de nuestro salario
para hacer el promedio de con cuánto nos jubilamos. Siempre se habla de los 10 años, los 10 mejores años. ¿Qué pasa ahora con la reforma? ¿Qué se tomaría? ¿Y cuánto eso cambia lo que nosotros vamos a ganar de jubilaciones? ¿Más, es menos? Más allá de los 5 años más que vamos a tener que trabajar para por lo menos tener el mínimo para decir, bueno, a los 65 decido jubilarme o si quiero puedo seguir trabajando. Sí, ahí va. Ahí hay, es decir, lo que plantea la reforma es considerar justamente, cuando uno mira la historia laboral de la persona y la historia salarial, considerar los mejores 25 años, ¿verdad? Hoy en el régimen general lo que se miden son, bueno, los mejores 20 años que pueden tener una bonificación de hasta 5% en función de los últimos 10. Es una regla un poco compleja, pero básicamente, ¿qué implica mirar los mejores 25? Bueno, naturalmente ir hacia un promedio salarial menor que va a tender a disminuir el monto jubilatorio. Y este es un tema polémico. Esta situación, naturalmente, y para reflejar una de las tantas asimetrías y desigualdades que hay en la caja militar, por ejemplo, tenemos una diversidad de mecanismos. En el caso de la caja militar, hay militares todavía hoy que se jubilan simplemente considerando el último mes, ¿verdad?, de retribución que percibió. Repito, en el caso del BPS ya son los mejores 20 años. Evidentemente, si vamos hacia una fórmula de 25 años, eso va a implicar un perjuicio que desde nuestro punto de vista, bueno, tiende a reforzar esto que hablábamos recién, ¿verdad?, de la disminución de las jubilaciones que van a percibir las generaciones futuras, ¿verdad?, los actuales trabajadores y sobre todo los más jóvenes que van a ser, en última instancia, quienes más se perjudiquen. Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte, te agradecemos por estos minutos. Siguen entonces ustedes el intercambio de ideas desde allí de estudio. Muchas gracias, Diego, desde allí, desde la carpa frente al Palacio Legislativo. Y ya que está planteado, Maite, ¿sabes en qué pensaba? Maite, diputados que nos acompañan, ya que está planteado, digamos, esta cuestión de diversas opiniones y bastante enfrentadas en temas profundos e importantes de la reforma, y que hay planteado un panorama de conflicto, ya que el PIT-CNT llama a un paro general para el 23 de marzo, para más adelante, porque primero vendrán los argumentos, pero para que quede picando para el correr de la noche, ¿qué tanto y en qué puntos olfatean, porque nadie lo puede saber ahora con certeza, se podrá modificar el proyecto tal cual está hoy en esta negociación política y social? ¿Qué podemos esperar de modificaciones? Antes de hablar de la cintura que puede llegar a tener el Ejecutivo para mover algunas cuestiones de este proyecto, comencemos por algo que todavía no está saldado de alguna manera y que nos importa a todos y a todas, que es la cuestión de cuánto vamos a cobrar. ¿Hay una rebaja de las jubilaciones? ¿No hay una rebaja de las jubilaciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el Partido Colorado se planteaba como algo no negociable que existiera una rebaja, pero ya se dice como que no va a haber, o sea que ese es un aumento. El gobierno mantiene, por ejemplo, que este aumento iría entre un 18 y un 20%. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros en ese aspecto creemos que hay una mejora en la jubilación y sobre todo en las jubilaciones bajas, en esas jubilaciones que están en el mínimo y la que coinciden la mayoría de los que están yendo a la comisión a explicar. Nosotros decimos que en ese aspecto hay un suplemento solidario que es el que mejora las jubilaciones de los que menos tienen. Y que yo creo que en esos es lo más importante y poner el foco hoy. Es mejorar y poder salir adelante y no tratar con esas jubilaciones que tenemos hoy de 15.700 pesos. Esto que nosotros estamos planteando, que la coalición de gobierno está planteando, es una salida a ese bajo ingreso y además también con esta reforma, que es una cosa muy importante, para sumarle también se le permite a quien se jubila poder continuar trabajando. Para nosotros, en base a tu pregunta, es muy importante. Hay más puntos, digamos, que tenemos acá como para poder manejar de que nos interesa de que sea votada esta reforma, porque vuelvo a repetir, para el Partido Colorado, pero para la gente es de suma importancia. Sodano, desde Cabildo Abierto, al menos lo que se ha manifestado públicamente, no va muy acorde a lo que se manifiesta en este sentido desde el Partido Colorado, de que esto implica un aumento para las jubilaciones, ¿o sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se ha reclamado que no haya una rebaja de las jubilaciones. Bien. Yo tengo acá una imagen que saqué de un Twitter elevado por el doctor Saldain,
cuando habla que la reforma es un equitativo entre activo y pasivo y no salario-beneficio. Y lo que tengo acá, que son las asignaciones de jubilaciones, según las leyes, la 16.713 y la 18.395, te dice que hoy, con 60 años de edad y 30 años de aportes laborales, te retirás con 45%. ¿No? El índice. Ahora, si te retirás con 65 años de edad y 30 años laborales, es 55%. Nosotros con la reforma le vamos a pedir a la gente que se jubile con 65 años de edad, con 30 años de aporte, por 45%. Ahí hay 10 puntos que se pierden. Y está bien el complemento del salario solidario, que es algo que sí se celebra de esta reforma de alguna manera, pero la realidad es que una jubilación que hoy ronda los 15.000 pesos, a eso los puso el Poder Ejecutivo en comisión, va a rondar con el salario solidario en 20.000 pesos. Yo prefiero los 10 puntos. ¿Consideran que contempla más población? Pero no solamente que contempla más población, sino también de que va en base a los aportes en un cálculo estimativo también. Otra de las cosas que hay en eso, que un ejemplo, yo celebro que lo que recién decía el diputado, con el tema de continuar trabajando, el otro detalle que tiene la reforma, de que hoy hay un marco de irregularidad, que es una realidad. Hay jubilaciones que son lamentables. Que hay personas que tienen que seguir trabajando. Que tienen que seguir trabajando y trabajan en un mercado irregular. Y este proyecto de ley lo que hace es darle las garantías de que va a poder cobrar una jubilación, va a poder seguir trabajando estando en caja y va a tener una rejubilación. Eso lo celebro. Lo celebro por un lado. Nosotros, en las presentaciones que tenemos, estamos hablando de acá al 2100, que vamos a tener 2.700.000 habitantes. Estamos hablando de una política de larga proyección y las políticas a futuro que estamos viendo como país es de que después que vos tengas 65 años tengas que seguir trabajando. Eso vamos a seguir sobre también la discusión más profunda que se tiene que dar sobre este tema, pero antes de eso, Valdomir, desde el Frente Amplio, ¿cómo lo ven ustedes también? Entonces, ¿hay una rebaja, no hay una rebaja? Parecería ser que tiene que haber una única interpretación objetiva de esto si estamos hablando de números, pero aparentemente hay diferentes interpretaciones. Sí, y bueno, y ese es uno de los puntos que a nosotros nos llama la atención, porque recuerdo en alguno de los debates en los cuales participamos que nos decían, este es un tema de matemáticas, los cálculos se hacen y va a dar un número específico y pocas veces se podrá discutir la viabilidad o el resultado. Sin embargo, como se decía en el móvil, este es un tema absolutamente complejo, que tiene muchas aristas y que desde el punto de vista técnico debería haber un acuerdo, y ese acuerdo es lo que no aparece. ¿Por qué? Porque cuando se nos presentó este proyecto, después del trabajo de la comisión de expertos, un trabajo muy arduo, muy serio, con una comisión muy amplia una también. Comisión representativa, con un trabajo, con un tiempo adecuado para estudiar los temas, donde se recibieron diferentes insumos, lo que salió de allí luego fue tomado por el Poder Ejecutivo y sin ir más lejos de la primera sesión que tuvimos en diputados en la comisión allá por el 7 de febrero, quien pone un antes y un después en esta discusión es el ministro de Trabajo y la ministra de Economía, que dicen acá nadie va a perder. Entonces, cuando se coloca eso como punto de arranque y luego se le agrega que el que dice que alguien va a perder está tratando de embarullar la discusión, bueno, eso es una línea de despliegue de la discusión muy complicada. Luego de eso empezaron a venir aquellos que se mencionaba en el móvil, ¿no? Bueno, vino Simbe, vino el Cuesta Duarte, pero también vinieron los representantes de los trabajadores en el BPS, los representantes de las empresas, vinieron los sindicatos policiales, vinieron representantes de los servicios de retiro policial y militar, donde decían, bueno, hay reducción de las tasas de reemplazo que se van a traducir en menores ingresos jubilatorios. Y lo último, lo más impactante, seguramente Jorge lo conoce mucho mejor que yo, fue mencionado en el móvil, cuando vino el contador Camacho, que fue el que hizo los números de la reforma del año 95, y nos presenta unos números donde dice, es muy difícil encontrar a alguien que vaya a ganar con esta reforma, y es una persona
que es muy alejada del Frente Amplio, muy alejada de nuestro espacio de entender este tema, es un técnico reconocido por todos los actores en temas jubilatorios, que nos diga eso, bueno, aquí evidentemente hay una señal de alarma, porque desde el punto de vista técnico, gente que está trabajando en estos temas hace mucho tiempo no se pone de acuerdo. SINVE es el único organismo privado que tiene un observatorio de la seguridad social que uno puede ver mes a mes sus boletines, sus insumos, y lo que viene a decirnos es, hay dos escenarios. En el primer escenario, 1 de cada 3 jubilados pierden, en el segundo escenario, 2 de cada 3 jubilados pierden. Eso es mucha gente, pero sobre todo es un debate que no debería ser apurado desde el punto de vista político y que debería tener un espacio donde los técnicos nos den una lectura más clara y donde se pongan de acuerdo. Porque... Perfecto. Y justamente en el próximo bloque vamos a estar hablando con Gustavo Zunino de SINVE, así que los invito a esperar unos minutos, a Gonzalo Zunino de SINVE, perdón. Vamos a una tanda y volvemos y vamos a seguir profundizando en este tema después de escuchar lo que es la palabra de Zunino. Ya venimos. Recién lo mencionábamos y aquí está, a continuación la conversación vía Zoom con el director del Centro de Investigaciones Económicas SINVE, que no es otro que Gonzalo Zunino. Gonzalo, un par de temas fundamentales dentro de las brevedades del contacto televisivo que queremos tratar. Primero que nada, de lo que veníamos hablando en la mesa, ¿se cobra más, se cobra menos o se cobraría en un futuro más o menos en las jubilaciones? Porque hay muchas cuentitas ahí para hacer y muchos factores a tener en cuenta. Y bueno, ¿quién paga en el fondo esta reforma? Ese es un punto fundamental. El segundo es la relación técnica entre esta rebaja que se anunció del IAS por parte del presidente de la República y la reforma jubilatoria, porque vos mismo has manifestado que ahí te parecía que podía haber un cortocircuito. Así que adelante con esos dos puntos, empezando por donde quieras. Bueno, sobre el primer punto, nosotros tenemos unas estimaciones que ya las habíamos, digamos, divulgado en un trabajo a fin del año pasado, que justamente se estaban comentando en la mesa en el bloque anterior, que en principio lo que plantean es que es difícil trabajar con una conclusión única de se gana o se pierde jubilación. Depende de cada caso. ¿Y por qué depende de cada caso? Porque hay muchos elementos que cambian a la hora del cálculo jubilatorio. Mencionaban varios de estos elementos en el bloque anterior. Cambian la estructura de tasas de reemplazo, cambia el periodo o la ventana que se utiliza para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, aparece el suplemento solidario y por otra parte se retira una bonificación que existe hoy, que es la asociada al artículo 28 de la ley 16.713, donde a quienes hoy optan por el sistema mixto, cada aporte que hacen al pilar de reparto se les computa 1,5 veces. Ahora todo el mundo pasaría a estar dentro del sistema mixto y no existiría esa bonificación por cada peso que se aporta al pilar de reparto. ¿Sí? Dicho digamos, esto, y ya muchos... Gonzalo, perdona, dicho esto y ya la seguís por ahí, ¿podemos volver a aclarar en un tiquití, porque es una obviedad para vos, qué es la tasa de reemplazo? Porque se menciona mucho. Bueno, la tasa de reemplazo es un coeficiente que se aplica al cálculo del sueldo básico jubilatorio. Cuando se calcula la jubilación, podríamos decir que paso 1 se calcula un salario de base, que es lo que se denomina sueldo básico jubilatorio, que depende del subsistema, tiene diferentes formas de cálculo, pero en el régimen general de BPS básicamente está anclado a los 20 mejores años. Entonces, paso 1 calculamos ese sueldo básico jubilatorio. Paso 2, para obtener la jubilación, aplicamos a ese sueldo básico jubilatorio un coeficiente con qué proporción de ese salario la gente se va a retirar.
¿sí? Y ahí están los 0,45, 0,55 o 45%, 55% que mencionaba en el bloque anterior el diputado, ¿sí? Bien. O sea, la tasa de reemplazo es el porcentaje del sueldo básico jubilatorio que va a terminar siendo la jubilación. Bien, y gracias por eso. Ahora seguila por donde venías, que habías servido la mesa de ingredientes para desarrollar. Bien, decíamos, entonces hay múltiples cambios en el cálculo jubilatorio, no solo la ventana del sueldo básico jubilatorio, no solo las tasas de reemplazo, está también lo del suplemento solidario, está también lo de la bonificación del artículo 28. Estos distintos elementos afectan de manera diferente a las distintas carreras laborales, ¿sí? Decíamos, el suplemento solidario, se comentaba, impacta sobre todo en las jubilaciones más bajas. La bonificación del artículo 28 no necesariamente, impactan las más bajas, pero también en algunas un poco más altas, ¿sí? En nuestros cálculos lo que tenemos es que básicamente las jubilaciones más bajas podrían, incluso en el escenario comparativo menos favorable a la reforma, que sería tomamos el mismo año, digamos, la persona no pospone el retiro. Comparamos una persona que se jubila a los 65 años con el régimen actual con una persona que eventualmente se jubilaría a los 65 años en el régimen nuevo. Bueno, si hacemos esa comparación, incluso en los salarios, en las jubilaciones más bajas, asociadas a salarios más bajos, podría haber algunos ganadores. A nosotros estábamos encontrando que en ese escenario aproximadamente 1/3 de las jubilaciones terminaría siendo más alta y algo más de 2/3, 2/3 y un poquito, terminarían con un monto algo más bajo, ¿sí? En el escenario que comparamos distintos momentos del tiempo, a distintos momentos de retiro, es decir, si comparamos 65 años, una persona que se jubila hoy a los 60 contra una que se jubilaría a los 65 en el nuevo régimen, ahí cambia un poco el espectro. Habría más personas que terminarían jubilándose con un monto algo mayor, pero de todas formas tenemos una serie de jubilaciones. Se nos entrecorta un poco, te veníamos entendiendo, pero ahora el entrecorte se hizo fuerte. Disculpa, Gonzalo, pero claro, son máxime hilando fino en conceptos así que tienen que ver con matemáticas y cálculos. No perdemos si se entrecorta, pero al toque lo recuperamos fluido, volvemos con Maite. La seguimos con los diputados. Planteó un tema candente, es el tema de la obligatoriedad de estar en el sistema mixto. Comencemos por el Frente Amplio, como en el tema de las AFAPs, entonces. Bueno, un régimen que instalada la reforma del año 95, se le prometía a los jubilados ir a la luna con las prestaciones que iban a dar el nuevo régimen, y eso quedó por el camino, evidentemente con todas las características que asumió el régimen de AFAP en el Uruguay, algunas particularidades. Ahora se masifica para todo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras sin que el propio ideólogo de esta reforma del año 95, que es el mismo del actual, el doctor Saldain, haya de alguna manera acusado recibo de los cambios en el mundo del trabajo, los cambios que se dieron durante los 15 años que el Frente Amplio fue gobierno y que de alguna manera trataron de paliar un problema que las AFAP no resolvieron, que era la cobertura, de que miles de trabajadores y trabajadoras pudieran estar cubiertos por el régimen de seguridad social y pudieran de alguna manera tener un retiro digno luego de su vida activa. Hoy, sin preguntar agua va, las AFAP van para todos los trabajadores y trabajadoras. Obviamente que en un mercado tan pequeño como el uruguayo, para que esas inversiones que las AFAP hacen con los ahorros de los trabajadores, con los ahorros de los trabajadores del Uruguay, se tienen que rentabilizar. Ahora se le coloca la posibilidad, algo con lo cual nosotros evidentemente estamos en contra, de que puedan invertir en el extranjero, que puedan agarrar la plata de un trabajador, de una trabajadora y puedan en ese objetivo de rentabilizar y maximizar las ganancias con nuestros ahorros y con nuestros aportes, tratar de hacer inversiones en el exterior de una manera muy poco estudiada para el contexto uruguayo. Ahí en ese sentido, Sodano Cabildo Abierto también manifestó reparos respecto a que desde las AFAP se puedan hacer inversiones en el extranjero. Sí, mismo en comisión
Nosotros cuando lo preguntamos no tuvimos una respuesta. Dicen que hoy hay un marco ya jurídico que lo marcan los literales lo tengo acá, en la ley 16.713, permiten los literales E y G, y ahora se incorpora otro literal más. Pero no aparecen las garantías en esta reforma. O sea, la realidad es esa. ¿Garantías que piden ustedes? O sea, de que si ese dinero se invierte afuera y por alguna razón le va mal a esa inversión, que las personas igual no pierdan. El tema es que si hay una insolvencia hoy de esas inversiones, puede dar lugar a que las empresas puedan incumplir con los afiliados. No hay garantías. Después, a ver, no voy a hablar en nombre, esto no lo voy a hablar en nombre partidario, sino a modo personal. Yo soy una de las personas que estoy bajo el régimen de la SAFAP, pues nací en el 83, pero estoy en contra de la SAFAP. ¿Por qué motivo estoy en contra de la SAFAP? Por su naturaleza. El BPS es quien tiene que administrar los fondos. Hoy la SAFAP invierten en lo nacional, invierten en el Estado y el Estado genera intereses. O sea, que invierten la plata mismo, la plata que sale del Estado, de los trabajadores. Le invierten en el Estado, de ahí generan intereses para dar una jubilación mejor a los trabajadores. Hoy hay jubilaciones de la SAFAP que superan los 200.000 pesos. Y la modificación de la ley, lo que modifica en el hacer el desglose, hoy del 15% que se descuenta, el 7.5 va para el BPS y 7.5 va para la SAFAP. Con esta reforma va a ir el 10% a BPS y el 5% a la SAFAP. O sea, que encima que estás en un régimen obligatorio, en vez de acumular a una jubilación que no tendría tope, en vez de acumular el 7.5% mensual, ahora vas a acumular el 5% mensual. O sea, bajamos la tasa de cálculo, modificamos la tasa de reemplazo, o sea, la tasa de reemplazo de cómo se va a calcular, que ahora se van a tomar los mejores 25 años, que eso también baja el salario básico jubilatorio. A eso le sumamos de que en vez de en la caja privada juntar un 7.5% mensual, vas a juntar un 5% mensual. O sea que el capital que vas a tener al final de los 30 años va a ser menor. Alvear, ¿este es un tema que preocupa al Partido Colorado o lo entienden de otra manera? Nosotros entendemos de otra manera acá, y además quienes visitaron también la comisión explicaron el porqué y no tuvimos tampoco demasiadas personas que estuvieran opuestos a esto. Y el tema es muy sencillo. Nosotros tenemos acá una aseguradora que es, o una FAP que es estatal. Quiere decir que de la forma que van a hacer los depósitos en esa FAP, va a estar el Estado respondiendo. Y así con las demás. A quien contrata hoy para el pago, la aseguradora, es el Banco de Seguros del Estado. Entonces nosotros lo que sí vemos ahí es que, como se dice vulgarmente, pones los huevos en varias canastas. Entonces, cuando tenés, generalmente, y fue lo que explicaron, cuando tenés los más jóvenes, que son generalmente los que van a esos fondos en el extranjero, tienen mejor rentabilidad. Y a medida que van llegando las edades de las jubilaciones, comienzan a venir hacia lo que es los ingresos en el Uruguay, como venían manejando. Con respecto a los aportes, acá hay que tener cuidado porque venimos manejando algunas edades. Nosotros en el régimen actual tenemos que con 60 años tenemos 30 años de trabajo o 35. Si te vas con 35, obviamente que el porcentaje de cálculo es mayor que al de 30. Y acá lo que tenemos que ver que con 65 años, si hoy tenías 35, cuando tenías 60, vas a tener 40 años de aporte y 65 de edad. En ese caso la jubilación va a ser mejor, obviamente, digo, por el cálculo y por la tasa de reemplazo, a pesar de que depende el monto que vayas a tener, porque acá le tenemos que sumar lo que es el ingreso solidario, la parte que le sumamos a la jubilación, lo que es el suplemento solidario, que eso va a llegar hasta aproximadamente los 40, 42 mil pesos. A esas jubilaciones debajo va con ese complemento. Entonces quiere decir que una cosa es manejar lo que es la jubilación con la tasa de reemplazo y otra cosa es manejar la jubilación con la tasa de reemplazo que se maneja más ese suplemento solidario. Lo que sí, tal vez estemos de acuerdo, es que si no existe el suplemento solidario, hay que tener en cuenta si hay pérdidas o no. Consideramos que no. Y con respecto a lo que decía el diputado
de las AFAP y las jubilaciones. Yo soy un cincuentón, ¿verdad? Quiere decir que yo me fui de la AFAP, ¿verdad? Y pasé a aportar a BPS. Si yo me hubiera quedado en la AFAP a los 62 años, ya ahí comenzaba a tener más jubilación que si me hubiera lo que hice hoy, que fue venirme para BPS. En ese momento tenía que optar y no tenía, estaba lejos todavía de los 60. Pero hoy, con el diario del lunes, digamos, ahí vi que la rentabilidad que me ofrecía la FAP hoy es mayor que la que si me quedo en BPS. A ver, estamos en contacto con Simbe, pero los dos creo que quieren hacer aclaraciones. Les pido brevedad, pero Sodano... ¿Sí? Sí, ¿Me hágale. permite? Sí, sí. No, nada más que un dato, como digo, yo tengo acá, cómo son las asignaciones de jubilaciones. Con 35 años de aporte y 65 años de edad, la tasa es del 60%, no es del 55%. Y en el régimen nuevo, si me voy a 35 años de aporte con 65 años de edad, es del 52.5%. Hay una pérdida en la tasa de reemplazo. Sí, yo creo que eso que dice el diputado Sodano es evidente a esta altura. La diferencia con lo que decía el diputado Alvear es que su trayectoria no es la de un trabajador uruguayo medio tipo, porque él al final de su carrera laboral incorpora un salario bastante bueno, que no es el medio de lo que recibe un trabajador, una trabajadora de clase media en nuestro país. Claro. Entonces, evidentemente que aquí hay un impacto durísimo sobre los ingresos jubilatorios de algo muy preciado para el país, para el Uruguay, para nuestra sociedad, que es los sectores medios, digamos, ¿no? La clase media, los sectores de ingresos medios, que van a verse afectados directamente por sus ingresos jubilatorios, no solo por la tasa de reemplazo, sino también por cambios en la manera de adquirir derechos para jubilarse, con más años para trabajar. Impacta, y ahí es lo que hay que ver, empezar a ver especificidades, ¿no? Hay gente que es difícil que se trabaje, que se jubile a los 60 años. Más difícil aún será que se jubile con 65 por las características de su tarea, ¿no? Y eso es lo que esta reforma no ve especificidades en el mundo del trabajo, en determinados sectores laborales, y eso va a hacer que lo que se quiere bajar por un lado jubilaciones se van a tener que pagar por otro tipo de prestaciones. Y eso es un hecho que está bastante demostrado a nivel mundial de otras experiencias, que cuando se aumenta la edad para jubilarse, empiezan a aumentar los costos derivados de otro tipo de prestaciones, como seguro de desempleo, seguro de salud, porque evidentemente cambia la característica de ese trabajador o esa trabajadora con 5 años más en el mundo del trabajo. Imaginémonos una trabajadora doméstica, un trabajador en la industria frigorífica, un trabajador metalúrgico. El desgaste físico 5 años más es muchísimo más duro que los primeros 10 o 12 años en ese puesto de trabajo. Cortísimo porque tenemos que ir con Simbe, pero ¿qué tanto paño hay para seguir negociando o hablando? El gobierno es algo que ya ha dicho, que quieren sacar esto rápido. Ustedes desde la comisión, ¿cómo lo ven? Desde Cabildo Abierto ya han manifestado una postura, así que arrancó contigo, Son. Muy bien, yo creo que el diálogo está abierto, la discusión está abierta. Los senadores de Cabildo Abierto bien lo dijeron cuando se votó esto en el Senado, de que se abriera nuevamente en diputados. Ustedes tienen comisión hasta la semana que viene. Sí, nosotros tenemos comisión hasta la semana que viene. El 31 vence los plazos de la comisión. Y bueno, si la discusión no llegó a buen puerto, si no se discutió todo el articulado, si no se evaluaron todas las exposiciones de las delegaciones que vienen, si no se tomaron todos los insumos como para ver los puntos en cuáles mejorar para nosotros este proyecto de ley, habrá que votar una extensión. No acompaña. Ahí va. Está. Partido Bien, Colorado, voy a hacer un apunte a lo que sí, dijo muy breve, el diputado, por favor. muy breve. Sí. Cuando yo manejé esto de mi caso en el tema FAP y jubilación de BPS, es con fecha 11 de abril del 19, o sea, yo no era diputado, ¿no? Era un trabajador común. Con respecto a la tasa de reemplazo, vuelvo que están esos porcentajes, antes era 65 y 30 y era un 50%, pero ahora tenés el suplemento solidario. Y con respecto a el trabajo de la comisión, nosotros creo que es una comisión siempre, es una comisión abierta que da para trabajar, va para hablar. El Poder Ejecutivo, las veces que lo hemos necesitado, ha venido, ha charlado con nosotros, nos ha explicado, le hemos hecho consultas y digo, siempre las evacuó. Lo que tenemos planificado en principio es el 31 de marzo, ¿verdad? Pero bueno, si la comisión entiende que hay que seguir trabajando, que hay que seguir aportando o hacerle alguna modificación, bueno, eso lo vamos a tratar en comisión. Muy bien, Frente Amplio.
Otra de las cosas que surgieron en este primer mes de trabajo en diputados son problemas de diseño reconocidos por los propios responsables. De diseño del proyecto. Sí, algunas inconsistencias internas, cosas que para resolver cuestan dinero, ¿no? Lo reconoció el propio doctor Saldain, por ejemplo, el salto que hay entre un nacido hasta el año 72 con los que vienen después, 73, 74 y 75, resolver esos temas cuestan un montón de plata anual que hoy aparentemente el gobierno no está dispuesto a colocarlo, porque por algo es el proyecto que nosotros estamos estudiando ahora. Es el proyecto que salió del Senado con un montón de modificaciones con respecto a lo que mandó el Ejecutivo y que ya eso incrementó el gasto. Entonces, el objetivo que tenía el gobierno y la coalición de colocar un techo de sustentabilidad y darle un manejo a lo que ellos llaman el déficit del gasto previsional o el gasto del BPS, se empezó a perforar por las propias modificaciones que hicieron en el Senado. Y ahora seguimos encontrando algunos problemas que resolverlos cuesta más dinero. Entonces, yo creo que hay paño para trabajar algunas modificaciones, pero el gobierno tiene que decidir si sacar esto a marcha camión, ¿no? Desoyendo lo que muchos actores están diciendo. Recordemos que, Maite, que cuando en el Compromiso por el País se decía una reforma con acuerdo político amplio y con un gran sustento técnico, cosas que ambas dos no están, ¿no? Ya no hay ni consenso técnico ni tampoco acuerdo político. Si esto sale, puede salir por 52, 53 votos en diputados, salió por 16 en el Senado, pero tenemos una duda enorme sobre la viabilidad de un proyecto que empezó a mostrar las fisuras de algo que venía como muy armado y muy cerradito, ¿no? Lo primero pasó en el Senado con las modificaciones que se hicieron y ahora con las interpretaciones que se nos volcaron por parte de integrantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Diputados, evidencian aún más inconsistencias y problemas de diseño que no son fáciles de resolver. 2 segundos, 2 palabras, Muy chiquito. nada más. No podemos decir, Sebastián, y acá voy a abrir una discrepancia, de que no hubo discusión y soporte técnico. En la ley de urgente consideración se votó en la comisión en la cual estaban todos los partidos. Es más, quien estaba hablando por el Instituto Cuesta de Arte participó. Insumos subieron. Que se hayan tomado todo o no, lo que nos gustó o no, es otra discusión aparte, pero la parte técnica, la discusión existió. Lo que decía es que el proyecto que viene a diputados no es el diagnóstico de la comisión de expertos ni las recomendaciones, es un proyecto de ley que viene con la firma de todos los ministros. Ese es el tema que es lo que estamos discutiendo nosotros. Muy bien, y hay quienes plantean también que se debe un debate más profundo, más filosófico quizás incluso. Les agradezco muchísimo a los tres por estar y por plantear sus posturas. Nosotros seguimos entonces con Jorge. Zunino, volviendo con usted, retomando el contacto, gracias por aguantar ahí. Un minuto para cerrar, más que una pregunta, la propuesta de un cierre breve sobre todo esto que ha escuchado que se viene discutiendo y sobre lo que veníamos hablando antes. Bueno, sobre lo que veníamos hablando antes, simplemente me había quedado a hablar esto de nuestra visión que la planteamos en el Parlamento, de por qué esto podía ser la rebaja reciente anunciada del IAS contradictorio con lo que se está discutiendo, ¿sí? Hay un problema de sustentabilidad, se decía, se planteó en el diagnóstico y es cierto, y entonces hay un desafío de contener el gasto, pero también de asegurar el financiamiento del sistema. El IAS hoy es uno de los impuestos afectados a la seguridad social y con lo cual, digamos, reducciones, si bien la reducción es moderada, es un movimiento que va en contra de esta necesidad, digamos, o planteo que se está haciendo de contener el gasto. Pero más allá de esto que parece más directo, hay un planteo que es quizá más rebuscado o menos intuitivo, que es que en el diagnóstico de la comisión de expertos había un consenso de que parte del problema de financiamiento que existe en el sistema actual surge de que tenemos jubilaciones altas que están implícitamente subsidiadas. Esto es que no son financiadas por sus propios aportes. Y cuando eso es natural que pasa en los sistemas de reparto, pero esos subsidios usualmente se buscan focalizar en las jubilaciones más bajas y no tanto en las más altas. Bueno, si estamos haciendo una reforma que pretende mejorar ese esquema de subsidios, que pretende sacarle los subsidios a las jubilaciones más altas, no entiendo por qué en el sistema actual, sabiendo que las jubilaciones más altas tienen un componente importante de subsidio, se retira ese impuesto, que lo que hace en el fondo es incrementar el subsidio neto que les queda a las jubilaciones. Es decir, estamos
queriendo corregir algo hacia el futuro, pero estamos agravando ese problema de focalización de subsidios en el presente, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es bastante contradictorio el planteo que se está haciendo de rebaja tributaria con el planteo de reforma. Sí. Donde evidentemente el diagnóstico implicaba que había y ya te cierro, que había un problema de gasto, sobre todo de balance del gasto público social, que está muy focalizado en los mayores y no tanto en otros sectores de la población, como podría ser infancia. Y ahí es que nosotros decíamos, bueno, sería interesante, hubiera sido interesante discutir todo el sistema de protección social para justamente apuntar a ese mejor balance. Hoy estamos conteniendo el gasto previsional, el gasto público social en los mayores de 65, pero no estamos al mismo tiempo generando un mejor balance, solo nos estamos quedando con esa contención del gasto en mayores de 65 y el espacio fiscal que se podría eventualmente generar, no estamos diciendo a dónde va a ir. Es totalmente distinto la compatibilidad de la propuesta con el diagnóstico si eso va a un fortalecimiento del gasto en infancia, que sería un mejor balance intergeneracional del gasto público social, a si eso va a una reducción de las cargas tributarias en los sectores, digamos, de más altos ingresos, donde ahí no estamos haciendo ninguna mejora intergeneracional del gasto público social. Gonzalo Zunino, director del CINVE, Centro de Investigaciones Económicas. Gracias por este rato, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes no se vayan, digo, hagan lo que quieran, no los vamos a obligar a nada. Pero en el próximo bloque damos vuelta a la página y cambiamos de tema para hablar de Pepín Rodríguez Simón, este exdirector de YPF en Argentina, que está en Maldonado, que está requerido por la justicia de nuestro país hermano, que pidió condición de refugiado. Le damos una mirada política al asunto después de esta breve pausa. Esto es La Letra Chica. Hace más de 800 días que el exdirector de YPF durante el gobierno macrista y ex asesor de Macri, Pepín Rodríguez Simón, está fuera de su país, fuera de Argentina, con un pedido de captura internacional. Se sabía que estaba en Uruguay, pero bueno, en los últimos días el hecho es que fue geolocalizado, por decir así. Lo encontraron. Lo encontró el canal C5N en la Barra de Maldonado. Sí, según pudo saber La Letra Chica, en el marco de este trámite judicial reservado, Argentina hizo entonces un pedido de extradición formal, pero Rodríguez Simón solicitó refugio, esta especie de asilo político que pidió, que fue rechazado, pero la justicia uruguaya se tiene que expedir nuevamente porque presentaron un recurso, entonces hasta que no se resuelva lo de la justicia, todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Bien, en este sentido, desde Argentina, más allá de lo judicial y jugando también lo político, hay quienes dicen que Rodríguez Simón está protegido en nuestro país, que tiene respaldo fuerte. ¿De quiénes? Bueno, para conversar sobre esto recibimos al diputado nacional, argentino él, del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, a quien ya le damos las buenas noches. Gracias por este contacto internacional y pidiéndole de arranque en un minuto quién es Fabián Rodríguez Simón en el esquema político argentino y de qué se trata específicamente la acusación que tiene esta de extorsión y amenaza. ¿Qué tipo de extorsión y amenaza? Gracias. Buenas noches, no sé si me escuchan, pero no escucho nada del estudio. A ver, vamos a probar. Nosotros lo escuchamos perfecto. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Nos veíamos mover la boquita, pero no escuchaba lo que decía. Repetimos entonces tu pregunta, Jorge. Vamos de vuelta, como que fuéramos los Muppets, pero ahora con vos. Decíamos, ¿quién es Fabián Rodríguez Simón en el esquema político argentino y de qué se trata específicamente esta acusación de extorsión y amenaza? ¿Qué tipo de extorsión y amenaza de qué estamos hablando? En un minuto, de ser posible esto, como para abrir el tema. Bueno, buenas noches. Fabián Rodríguez Simón fue durante muchos años un abogado muy importante de la City porteña, un especialista en derecho bancario,
tuvo un gran estudio jurídico que creció mucho en los 90 y a mediados de la década del 2000, como un millonario con ganas de hacer otra cosa, aburrido de su vida de abogado, se lanzó a la política y empezó a trabajar en el gobierno del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. A partir de ahí, mostrando una audacia sin límites en distintas cuestiones, fue trepando en la consideración de Macri hasta que cuando Macri es elegido presidente de la Nación, él es prácticamente uno de los asesores más cercanos. Desde ese lugar, un asesor jurídico, una persona que se ocupaba de operaciones especiales que encomendaba al presidente, que fue abogado personal del presidente cuando le hizo un juicio a su padre, Franco, a raíz de los Panama Papers. Bueno, Rodríguez Simón fue generando un marco de confianza profundo con Macri, y cuando llegó a la presidencia Macri le encomendó poner prácticamente de rodillas a un grupo económico, que es el grupo económico Indalo, que tiene un canal de televisión muy importante, un canal de noticias, tiene distintos medios de comunicación, entre otros negocios. Y lo que buscó era poner, en función de la persecución judicial de Cristina Fernández, a los medios de comunicación que manejaba este grupo, y como no quisieron, bueno, ahí empezaron a extorsionarlo. Bueno, los dos dueños del canal terminaron presos, durante 2 años estuvieron presos, las empresas vaciadas, así que ese es un poco, en un minuto, Fabián Rodríguez Simón. Perdóname, Rodolfo, perdone, diputado, pero para entender eso, es decir, los dos dueños del canal terminaron presos. ¿Qué era eso? ¿El cumplimiento de la amenaza que les habían hecho usando como mano política el aparato del sistema judicial? ¿Eso? Exactamente. Voy un poquitito, si querés, más en la causa en la que hoy está prófugo Fabián Rodríguez Simón. En esa causa, cuando salieron de la cárcel, sí, después de 2 años, Fabián de Sousa y Cristóbal López son los 2 empresarios a los que me estoy refiriendo, iniciaron esta causa. Y ahí, en esta causa, contaron cómo antes del balotaje que puso a Macri en la presidencia, Cristóbal López fue citado por el propio Macri a su casa, en un barrio acá muy Paquete de Buenos Aires, y ahí le dijo, tenés que poner el canal a disposición de nuestro gobierno y contra Cristina. Él ya sabía que iba a ganar el balotaje, y bueno, Cristóbal López le dijo que no, que de ninguna manera lo iba a hacer. Estamos hablando de C5N para pasar el limpio del canal. El canal se llama C5N, la radio se llama Radio 10, son 2 canales, canal y radio líder en Argentina, pero el grupo tiene más, otros medios de comunicación, tiene el diario Ámbito Financiero, tiene FMs, además de tener otros negocios, ¿no? Está diversificado. Arrasó con todo el macrismo, con el grupo económico Indalo. No solamente que metió preso a sus 2 accionistas principales, sino que además empezó a repartirse las empresas entre amigos de él, empresas que cobraban el peaje en una autopista de Buenos Aires, se la sacaron, todo aprovechando que estaban presos los 2 máximos accionistas y que había un nivel de caos en la empresa, que fue el escenario propicio para que avanzaran con estas barbaridades que hicieron, ¿no? Tailade, usted ha dicho en varios medios de comunicación que Pepín tiene protección en Uruguay. ¿A qué se refiere con esto? ¿Quién lo está protegiendo a su entender? Bueno, en primer lugar hay que entender la situación de Pepín desde un punto de vista geopolítico, digo yo, ¿no? La derecha en Argentina, o mejor dicho, Pepín es un elemento muy importante de la derecha argentina. Fue, además de llevar adelante esta ofensiva contra el grupo Indalo, esta extorsión y amenazas, también fue parte de la mesa judicial. En Argentina existió una mesa judicial desde la cual se amedrentaban a jueces, a fiscales,
etcétera. Se manipulaban investigaciones, entre otras cosas. La derecha argentina entonces tiene en Pepín un personaje muy importante y por eso su par de Uruguay, la derecha uruguaya que hoy está en el gobierno, está generando las condiciones para que esta situación se prolongue indefinidamente. Me refiero en primer lugar al presidente de la Nación, que tiene no solamente afinidad ideológica con Macri, sino fundamentalmente tienen una relación cercana, además de algunas prácticas también he leído, ¿no? Así como al presidente Macri, al expresidente Macri le gusta el espionaje, he leído que al presidente de Uruguay también ha tenido Pero Tailade, yo en esto le quiero preguntar porque es una acusación bastante grave la que usted está haciendo. ¿Qué evidencias hay de que se le esté brindando esa ayuda justamente a este hombre? Bueno, es lo que estoy tratando de desarrollar. Desde la máxima autoridad del país, política, hay una protección. Si no, esto hubiese estado resuelto si en lugar de Rodríguez Simón había un dirigente peronista exiliado, esto estaba resuelto en pocos meses. Toda esta prolongación del conflicto tiene que ver con una definición política del gobierno uruguayo. Además del presidente Lacalle Pou, que seguramente es el que está definiendo estas cosas, hay un personaje que también es importante en el esquema de protección y que tiene relación con Pepín desde hace muchos años. Es el presidente del Partido Nacional, que es Pablo Iturralde. Además de abogado, era especialista Iturralde en derecho bancario, de la misma manera que es especialista Rodríguez Simón. Seguramente han tenido a lo largo de los años relación, porque los estudios jurídicos de Argentina tienen los corresponsales correspondientes en Uruguay, pero fundamentalmente esto se dio cuando Pepín arribó al Mercosur como parlamentario del Mercosur, donde también estaba Pablo Iturralde. Y desde ahí tuvieron una muy cercana relación y, bueno, todo indica, cuando usted me pide evidencias, yo las evidencias que tengo son fuentes de dirigentes y de periodistas uruguayos que no tengo por qué difundir, pero toda esa red de contactos que tiene Pepín la fue gestando a partir de su relación con Iturralde, una persona que también es influyente en la justicia de vuestro país, y así que desde esas esferas del Partido Nacional es que se está gestando la protección de Pepín y que no termina una situación que no termina de resolverse. Queda planteado, queda dicho, Tailade. Muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Un abrazo a través del charco. Muchas gracias. De nada, un abrazo a ustedes. Bien, bueno, te extrañaba, Jorge. Me gusta esto de que podamos estar un poco juntos. Yo a ti, también. claro. Al final, con esto de la dinámica lejos del estudio, al final no hacemos nada juntos, che. Tremendo. Bueno, hoy sí, nos estuvimos acá juntitos un rato. Bueno, llegamos al final de este programa. Nos vamos a volver a encontrar el miércoles, recuerden, en vivo a las 21 horas, con tremenda mesa de periodistas, porque van a estar Eduardo Preve, Gabriel Pereira y también Rosario Touriño, hablando del caso Astesiano, así que... impresionante. Además de esos dos periodistas y esa periodista que han manejado directamente la información y ordenado y trabajado sobre los chats, profundizaremos a través de nuestro trabajo en una conversación que tuvo un empresario con Astesiano por una concesión de una estación de servicio en que pedía reunión con Argimón y reclamaba que no la había tenido. Pues bien, nada, la seguimos el miércoles con más de La Letra Chica. Gracias por estar, porque sin ustedes no existimos. Gracias por acompañarnos, que descansen.